No puede ser, murmuró Mateo Ruiz con la taza de café estrellándose contra el suelo de mármol. Frente a él, una mujer joven con ojos azules y cabello oscuro lo miraba con expresión confundida. Por un momento, Mateo creyó estar viendo un fantasma. «Señor Ruiz, soy Elena Fuentes, la nueva niñera». «El señor Mendoza me contrató ayer», dijo ella extendiendo su mano. Mateo no podía moverse. Era como si Sofía hubiera regresado de la muerte. El mismo rostro delicado, la misma sonrisa tímida, hasta la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar. «¿Se encuentra bien?», preguntó Elena, preocupada por su palidez. «Sí, disculpa. Es que te pareces mucho a alguien que conocí», logró decir Mateo recuperando la compostura. «Pasa, por favor». La mansión Ruiz, ubicada en las lomas de México City, era impresionante pero sombría. Desde la muerte de Sofía, 18 meses atrás, las risas habían desaparecido junto con ella. «Carlos debió haberte explicado la situación», dijo Mateo mientras caminaban por el pasillo. «Mi hija Valentina tiene 5 años y no habla desde que su madre falleció». Elena asintió con tristeza. «Lo siento mucho. El señor Mendoza me contó sobre el accidente». «Sofía era el sol de esta casa», continuó Mateo deteniéndose frente a un retrato de su difunta esposa. «Un conductor borracho se pasó un semáforo. Ella murió instantáneamente». Elena observó el retrato y contuvo la respiración. La semejanza era asombrosa, como mirarse en un espejo. «Yo no sabía», balbuceó, abrumada por el descubrimiento. «Nadie lo sabía», respondió Mateo con voz tensa. «Carlos te contrató sin que yo te entrevistara. Estaba demasiado ocupado, o quizás evitando enfrentar otra decepción». De pronto, una voz aguda interrumpió desde la escalera. «Mateo, ¿quién es esta mujer y por qué está en mi casa?». Mercedes Vidal de Fuentes, la madre de Sofía, bajaba las escaleras con expresión severa. Al ver a Elena se detuvo abruptamente. «¿Qué clase de broma cruel es esta?», exclamó Mercedes pálida. «Señora Vidal, ella es Elena Fuentes, la nueva niñera», explicó Mateo. «¿Has perdido la cabeza? ¿Cómo pudiste contratar a alguien que se parece tanto a mi hija?», reclamó Mercedes. «Yo no sabía», comenzó Mateo. «Quizás debería irme», interrumpió Elena incómoda. «No», respondió Mateo con firmeza. «Te necesitamos. Valentina te necesita». En ese momento, una pequeña figura apareció en lo alto de la escalera. Valentina, con su cabello castaño recogido en 2 coletas y un vestido rosa, miraba fijamente a Elena. Sus ojos, idénticos a los de su madre, se abrieron con asombro. Durante meses, Valentina había vivido en silencio, como si sus palabras hubieran muerto junto con su madre. Los mejores psicólogos infantiles no habían logrado que hablara. Para sorpresa de todos, la niña bajó corriendo las escaleras, ignorando los llamados de su abuela, y se lanzó hacia Elena, abrazándola con fuerza. «Mamá», susurró con voz quebrada, «has vuelto con nosotros». El rostro de Mateo reflejaba una mezcla de esperanza y miedo. Elena, conmovida, se arrodilló frente a la pequeña sin saber qué hacer o decir. «Valentina, cariño», intervino Mercedes intentando separar a la niña. «Ella no es tu mamá». «No le hables así», ordenó Mateo. «Es la primera vez que habla en meses». Elena miró a Valentina con ternura. «Hola, Valentina. Me llamo Elena y he venido para cuidarte y jugar contigo. ¿Te gustaría mostrarme tu habitación?». La niña asintió tomando su mano. Mientras subían las escaleras, Mateo observaba la escena con sentimientos encontrados. ¿Era posible que esta mujer, aparecida de la nada, pudiera sanar las heridas que la muerte de Sofía había dejado? Esa noche, después de acostar a Valentina, Mateo llamó a Diego Salazar, un viejo amigo y detective privado. «Necesito que investigues todo sobre Elena Fuentes», le dijo en voz baja. «Su pasado, su familia, todo. Hay algo muy extraño en ella y necesito saber qué es». «¿Te preocupa que sea algún tipo de estafa?», sugirió Diego. «Me preocupa que no lo sea», respondió Mateo mirando una foto de Sofía. «Porque si no es una estafa, ¿qué explicación hay para que sea idéntica a mi esposa muerta?». Elena Fuentes nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente al aceptar un trabajo como niñera en la capital. Hasta hace poco,
Había sido maestra de kinder en Puerto Escondido, un pequeño pueblo costero de Oaxaca, donde el ritmo de vida era tan tranquilo como las olas en la mañana. Necesitaba un cambio, le explicó a Carlos Mendoza durante su entrevista. Después de lo que pasó con Roberto, no podía seguir ahí. Roberto había sido su prometido hasta que descubrió que mantenía una doble vida con otra mujer en Acapulco. La humillación en un pueblo pequeño donde todos se conocían fue demasiado para Elena. ¿Y por qué venir a Ciudad de México?, preguntó Carlos, intrigado por la joven maestra que parecía tan fuera de lugar en la gran ciudad. Siempre he sentido una conexión inexplicable con esta ciudad, confesó Elena, como si algo me llamara aquí. Lo que Elena no esperaba era la reacción del señor Ruiz al verla, ni la de su hija, ni mucho menos descubrir que era la viva imagen de una mujer muerta. Después del sorprendente encuentro con Valentina, Elena pasó su primera noche en la mansión Ruiz sin poder dormir. Se levantó al amanecer y recorrió silenciosamente la casa, deteniéndose ante cada fotografía de Sofía. «Es como mirarme en un espejo», murmuró, tocando su propio rostro. «Es perturbador, ¿verdad?», dijo una voz a sus espaldas. Elena se sobresaltó. Mateo la observaba desde el umbral, con una taza de café en la mano. «Lo siento, no quería asustarte», dijo él acercándose. «Tampoco puedo dormir últimamente». «Señor Ruiz, entiendo si mi presencia le resulta incómoda», comenzó Elena. «Mateo», la corrigió él. «Si vas a vivir aquí, llámame Mateo». «Mateo», repitió ella. «Ayer no tuve oportunidad de disculparme por la confusión con Valentina. No pretendía...» «No es tu culpa», interrumpió él. «Valentina no hablaba desde el accidente. Que te haya confundido con su madre y haya roto su silencio es un milagro». En ese momento, Valentina apareció en el pasillo frotándose los ojos soñolientos. «Buenos días, princesa», dijo Mateo agachándose para abrazarla. La niña lo saludó con un beso y luego miró a Elena expectante. «¿Te gustaría desayunar panqueques?», preguntó Elena improvisando. Valentina asintió entusiasmada. «No tienes que cocinar», dijo Mateo. «Tenemos cocinera». «No me molesta», respondió Elena. «En la escuela siempre cocinaba con los niños. Es una forma de conectar». Mientras preparaban el desayuno juntos, Mateo observaba la naturalidad con que Elena interactuaba con Valentina. No había falsedad en sus gestos, ningún indicio de que estuviera fingiendo para ganarse su confianza. «¿Dónde aprendiste a tratar así con los niños?», preguntó genuinamente curioso. 5 años como maestra de kinder, sonrió ella. «Y antes cuidaba a mis primos pequeños. Siempre me han gustado los niños». «¿Tu familia está en Puerto Escondido?». «No tengo familia», respondió Elena, concentrándose en voltear un panqueque. «Fui adoptada y mis padres adoptivos murieron hace años en un huracán». La conversación fue interrumpida por Mercedes, quien entró a la cocina con expresión de disgusto. «¿Qué hace la servidumbre cocinando con mi nieta?», preguntó con desdén. «Buenos días, mamá», dijo Mateo con tono de advertencia. «Elena no es servidumbre, es la niñera de Valentina». «Como sea», replicó Mercedes dirigiéndose a Elena. «No sé qué pretendes, pero estaré vigilándote». Cuando Mercedes salió, Mateo se disculpó. Ha sido muy difícil para ella aceptar la muerte de Sofía. Eran muy unidas. «Lo entiendo», dijo Elena. «No debe ser fácil verme aquí». Después del desayuno, Elena llevó a Valentina al jardín. La mansión tenía un hermoso espacio verde, pero estaba descuidado. «¿Te gustaría plantar flores?», preguntó Elena. Los ojos de Valentina se iluminaron. Asintió vigorosamente. «¿Puedo ayudarlas?», preguntó Mateo desde la terraza. «Tengo una videoconferencia en 1 hora, pero hasta entonces soy todo suyo». Mientras plantaban semillas, Mateo no podía evitar notar las diferencias entre Elena y Sofía. Su esposa había sido una mujer elegante que detestaba ensuciarse las manos. Elena, en cambio, se arrodillaba en la tierra sin preocuparse por su ropa, riendo cuando Valentina le manchó la mejilla con barro. En su oficina más tarde, Mateo recibió una llamada de Diego. «Estoy empezando a investigar», dijo el detective. «¿Qué quieres saber específicamente?» «Todo», respondió Mateo. «¿De dónde viene su familia? ¿Por qué se parece tanto a Sofía? No puede ser coincidencia».
¿Has considerado que quizás solo sea un parecido asombroso?, sugirió Diego. Necesito estar seguro, insistió Mateo. Por el bien de Valentina y por el suyo propio, pensó, porque por primera vez desde la muerte de Sofía había sentido una chispa de algo que creía muerto, interés por otra mujer. 2 semanas después de la llegada de Elena, la mansión Ruiz comenzaba a cambiar. Las cortinas, antes siempre cerradas, ahora dejaban entrar la luz del sol. El jardín mostraba los primeros brotes de las semillas plantadas por Valentina y lo más asombroso, la niña había comenzado a hablar de nuevo. «Papi, ¿podemos ir al zoológico este fin de semana?», preguntó Valentina durante el desayuno. Mateo casi dejó caer su tenedor de la sorpresa. Valentina no solo hablaba con Elena, ahora se dirigía a él como antes del accidente. «Claro que sí, princesa», respondió emocionado. «¿Te gustaría que Elena nos acompañara?». La niña asintió con entusiasmo mientras Mercedes observaba la escena con recelo. «No deberías encariñarte tanto», le advirtió Mercedes a Mateo cuando quedaron solos. «Esa mujer está reemplazando a Sofía en la mente de Valentina. Está ayudando a mi hija a sanar», respondió Mateo. «¿No es eso lo que importa?». «Lo que importa es que no sabemos nada de ella», insistió Mercedes. «¿Por qué se parece tanto a mi hija? ¿No te parece sospechoso?». Mateo no mencionó que había pensado lo mismo y que Diego seguía investigando el pasado de Elena. Esa tarde, mientras Valentina tomaba su siesta, Mateo encontró a Elena en el jardín, arreglando unas macetas. «Quería agradecerte», dijo él sentándose a su lado. «El cambio en Valentina es asombroso». «Es una niña maravillosa», respondió Elena. «Solo necesitaba sentirse segura para expresarse de nuevo». «Sofía era muy diferente a ti», comentó Mateo. «Le encantaban las fiestas, la vida social. Nunca la vi plantando flores o cocinando. Y sin embargo eras feliz con ella», observó Elena. «Muy feliz», confirmó él. «Nos complementábamos, yo era el serio, ella la alegre. Hasta que...». «¿Hasta que qué?», preguntó Elena con suavidad. «Hasta que el accidente se la llevó junto con nuestra felicidad», completó Mateo. Luego cambió de tema. «¿Por qué nunca hablas de tu vida antes de venir aquí?». Elena desvió la mirada. «No hay mucho que contar. Mi vida en Puerto Escondido era simple». «¿Y tu prometido?», Carlos mencionó algo. «Roberto», dijo ella con una mueca. «Me dejó por otra mujer una semana antes de la boda. Todo el pueblo lo sabía menos yo». «Lo siento», dijo Mateo con sinceridad. «Ya no duele», sonrió ella. «Fue lo mejor que pudo pasar». No lo amaba realmente, solo era cómodo. La conversación fue interrumpida por el timbre del teléfono de Mateo. Era Diego. «Necesito verte», dijo el detective. «He encontrado algo interesante». Mateo se reunió con Diego en un café del centro. «Elena Fuentes es exactamente quien dice ser», explicó Diego. «Maestra de kinder, huérfana, abandonada por su novio. Todo comprobado». «Entonces», preguntó Mateo confundido. «Lo interesante es esto», continuó Diego mostrándole una foto. «El orfanato donde creció Elena es el mismo donde Sofía hacía trabajo voluntario antes de conocerte». «¿Qué?», exclamó Mateo. «¿Crees que se conocieron allí?». «No hay registro de eso», respondió Diego, «pero es una coincidencia demasiado grande». Cuando Mateo regresó a casa, encontró a Mercedes discutiendo acaloradamente con Elena. «No tienes derecho a usar sus cosas», gritaba Mercedes, sosteniendo un chal que había pertenecido a Sofía. «Valentina quería que me lo pusiera para jugar a las princesas», explicó Elena visiblemente angustiada. «No pretendía faltar al respeto». «¿Qué sucede aquí?», intervino Mateo. «Esta impostora está usando la ropa de mi hija», acusó Mercedes. «Abuela, no grites a Elena», exclamó Valentina apareciendo de repente. «Yo le pedí que se lo pusiera porque es bonito como ella». El cumpleaños de Valentina llegó una semana después. Mateo organizó una pequeña fiesta en el jardín, ahora florecido gracias a los cuidados de Elena y la niña. Rafael Ortega, el mejor amigo y socio de Mateo, se quedó sin palabras al conocer a Elena. «Es increíble», murmuró a Mateo. «Si no supiera que Sofía falleció, juraría que es ella». «Pero no es ella», respondió Mateo. «Son completamente diferentes». «Te he visto mirarla», observó Rafael. «¿Sientes algo por ella?». «Es complicado», admitió Mateo.
La fiesta transcurría alegremente hasta que Mercedes, después de varios tragos de más, hizo una escena. «Nadie más ve lo que está pasando», exclamó frente a los invitados. «Esta mujer apareció de la nada, idéntica a mi hija, y ahora está tomando su lugar. ¿No les parece extraño? ¿Qué quieres realmente, Elena? ¿La fortuna de Mateo? ¿Su empresa?» Un silencio incómodo cayó sobre el jardín. Elena, pálida como un fantasma, se levantó de la mesa. «Lo siento», dijo simplemente, antes de retirarse hacia la casa. Después de que los invitados se marcharan, Mateo encontró a Elena en su habitación, empacando sus cosas. «¿Qué haces?», preguntó alarmado. «Me voy», respondió ella con voz quebrada. «Tu suegra tiene razón. Mi presencia aquí solo causa problemas». «Mercedes estaba ebria», argumentó Mateo. «No hablaba en serio». «Claro que sí», contradijo Elena. «Y no es la única que lo piensa. He visto cómo me miran todos, comparándome con ella. No puedo vivir así, Mateo. No puedo ser el fantasma de otra persona». «No eres un fantasma», dijo Mateo, tomándola suavemente por los hombros. «Eres Elena. Y nos has devuelto la vida a Valentina y a mí». Sus miradas se encontraron y por un momento el tiempo pareció detenerse. «No quiero que te vayas», confesó Mateo. «No porque te parezcas a Sofía, sino porque eres tú». El verano llegó a Ciudad de México con un calor abrasador. Pero dentro de la mansión Ruiz florecía algo más que las plantas del jardín. Después de aquella noche en que Mateo le pidió que se quedara, algo había cambiado entre ellos. Elena decidió quedarse, y con el paso de las semanas la relación entre ella y Mateo se transformó lentamente de empleada-jefe a algo más cercano a una amistad. «¿Te gustaría acompañarnos a Cuernavaca este fin de semana?», le preguntó Mateo una mañana mientras desayunaban. «Tengo una casa allá y pensé que a Valentina le vendría bien un cambio de aires. No sé si sería apropiado», dudó Elena. «Di que sí», suplicó Valentina, saltando en su silla. «Podemos nadar en la alberca y hacer castillos de arena». «No hay arena en la alberca, princesa», rió Mateo. «Entonces traeremos arena», decidió la niña con la lógica implacable de sus 6 años. Elena no pudo resistirse a esa mirada. «Está bien, iré». El fin de semana en Cuernavaca fue como un sueño. Lejos de la sombra de Mercedes y de los recuerdos que impregnaban cada rincón de la mansión, los tres pudieron relajarse y disfrutar como una familia. «Normal. Nunca había visto a Valentina tan feliz», comentó Mateo mientras observaban a la niña jugar en el jardín. «Ni siquiera cuando Sofía vivía», completó Elena con suavidad. Mateo asintió, sorprendido por la revelación. Sofía era una madre amorosa, pero siempre estaba ocupada con sus compromisos sociales. Tú estás presente de una manera diferente». «Cada persona ama a su manera», respondió Elena. «No significa que ella la amara menos». Durante ese verano, realizaron más viajes de fin de semana. Visitaron Valle de Bravo, Taxco y las playas de Acapulco. Cada viaje los acercaba más, construyendo recuerdos nuevos que no estaban atados al pasado. Mercedes seguía mostrándose hostil, pero había suavizado un poco su actitud al ver el efecto positivo que Elena tenía en su nieta. «No entiendo qué está pasando», le confesó Mercedes a Mateo una tarde. «Pero Valentina está floreciendo de nuevo, y tú también». «Elena es especial», respondió él simplemente. «Solo ten cuidado», advirtió su suegra. «No sé si estás enamorándote de ella o del recuerdo de Sofía». La pregunta resonó en la mente de Mateo durante días. ¿Qué sentía realmente por Elena? Cuando la miraba, ya no veía a Sofía. Veía a una mujer cálida, genuina y fuerte, que había traído luz a su vida cuando más la necesitaba. Un día, mientras revisaba viejos álbumes de fotos con Valentina para un proyecto escolar, Mateo encontró una caja que no había abierto desde la muerte de Sofía. Contenía cartas y documentos personales de su esposa. «¿Qué es eso, papi?», preguntó Valentina. «Cosas de mamá», respondió él. «¿Quieres verlas juntos?». Entre los papeles encontraron algo sorprendente. Cartas dirigidas al orfanato Rayito de Luz y respuestas de la directora, la hermana Concepción. «Querida hermana Concepción», leyó Mateo en voz baja. «Siguiendo su sugerencia, he revisado los registros de adopción y encontré algo asombroso.
Según el certificado original, no fui adoptada sola. Tenía una hermana gemela que fue separada de mí al nacer. Mateo dejó de leer, aturdido. Sofía tenía una hermana gemela. ¿Por qué nunca se lo había dicho? Continuó leyendo carta tras carta, descubriendo que Sofía había estado buscando a su hermana gemela durante meses antes del accidente. La última carta, fechada apenas una semana antes de su muerte, expresaba su emoción porque creía estar cerca de encontrarla. Ese mismo día, Diego llamó con novedades. «He investigado más a fondo», dijo el detective. Elena fue adoptada por la familia Fuentes cuando tenía pocas semanas de vida. Y adivina de dónde venía. Del orfanato Rayito de Luz, el mismo donde trabajaba Sofía como voluntaria. «Diego», interrumpió Mateo, con el corazón acelerado. «Necesito que averigües si Sofía y Elena podrían ser hermanas». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Qué te hace pensar eso? Acabo de encontrar cartas». Sofía descubrió que tenía una hermana gemela y la estaba buscando antes de morir. «Mierda», murmuró Diego. Eso explicaría el parecido. 2 días después, la confirmación llegó en forma de registros de adopción. Sofía y Elena habían nacido el mismo día, de la misma madre, y habían sido separadas durante el proceso de adopción. Mateo se sentó en su despacho, tratando de asimilar la noticia. Todo este tiempo Elena no era una estafadora ni una coincidencia. Era la hermana gemela de Sofía, la tía biológica de Valentina. ¿Cómo se lo diría? ¿Cómo reaccionaría ella al saber que la mujer cuyo lugar había ocupado sin saberlo era en realidad su hermana perdida? Esa noche, después de acostar a Valentina, Mateo invitó a Elena a su despacho. Con manos temblorosas le mostró las cartas y los documentos que había encontrado. «Hay algo que debes saber», dijo con voz seria, «y va a cambiar todo lo que creías sobre ti misma». El verano llegó a Ciudad de México, con un calor abrasador. Pero dentro de la mansión Ruiz florecía algo más que las plantas del jardín. Después de aquella noche en que Mateo le pidió que se quedara, algo había cambiado entre ellos. Elena decidió quedarse, y con el paso de las semanas la relación entre ella y Mateo se transformó lentamente de empleada-jefe a algo más cercano a una amistad. «¿Te gustaría acompañarnos a Cuernavaca este fin de semana?», le preguntó Mateo una mañana mientras desayunaban. «Tengo una casa allá y pensé que a Valentina le vendría bien un cambio de aires. No sé si sería apropiado», dudó Elena. «Di que sí», suplicó Valentina, saltando en su silla. «Podemos nadar en la alberca y hacer castillos de arena». «No hay arena en la alberca, princesa», rió Mateo. «Entonces traeremos arena», decidió la niña con la lógica implacable de sus 6 años. Elena no pudo resistirse a esa mirada. «Está bien, iré». El fin de semana en Cuernavaca fue como un sueño. Lejos de la sombra de Mercedes y de los recuerdos que impregnaban cada rincón de la mansión, los 3 pudieron relajarse y disfrutar como una familia. «Normal. Nunca había visto a Valentina tan feliz», comentó Mateo mientras observaban a la niña jugar en el jardín. «Ni siquiera cuando Sofía vivía», completó Elena con suavidad. Mateo asintió, sorprendido por la revelación. Sofía era una madre amorosa, pero siempre estaba ocupada con sus compromisos sociales. Tú estás presente de una manera diferente. «Cada persona ama a su manera», respondió Elena. «No significa que ella la amara menos». Durante ese verano, realizaron más viajes de fin de semana. Visitaron Valle de Bravo, Taxco y las playas de Acapulco. Cada viaje los acercaba más, construyendo recuerdos nuevos que no estaban atados al pasado. Mercedes seguía mostrándose hostil, pero había suavizado un poco su actitud al ver el efecto positivo que Elena tenía en su nieta. «No entiendo qué está pasando», le confesó Mercedes a Mateo una tarde. «Pero Valentina está floreciendo de nuevo, y tú también». «Elena es especial», respondió él simplemente. «Solo ten cuidado», advirtió su suegra. «No sé si estás enamorándote de ella o del recuerdo de Sofía». La pregunta resonó en la mente de Mateo durante días. ¿Qué sentía realmente por Elena? Cuando la miraba, ya no veía a Sofía. Veía a una mujer cálida, genuina y fuerte, que había traído luz a su vida cuando más la necesitaba.
Un día, mientras revisaba viejos álbumes de fotos con Valentina para un proyecto escolar, Mateo encontró una caja que no había abierto desde la muerte de Sofía. Contenía cartas y documentos personales de su esposa. «¿Qué es eso, papi?», preguntó Valentina. «Cosas de mamá», respondió él. «¿Quieres verlas juntos?». Entre los papeles encontraron algo sorprendente. Cartas dirigidas al orfanato Rayito de Luz y respuestas de la directora, la hermana Concepción. «Querida hermana Concepción», leyó Mateo en voz baja. «Siguiendo su sugerencia, he revisado los registros de adopción y encontré algo asombroso. Según el certificado original, no fui adoptada sola. Tenía una hermana gemela que fue separada de mí al nacer». Mateo dejó de leer, aturdido. Sofía tenía una hermana gemela. ¿Por qué nunca se lo había dicho? Continuó leyendo carta tras carta, descubriendo que Sofía había estado buscando a su hermana gemela durante meses antes del accidente. La última carta, fechada apenas una semana antes de su muerte, expresaba su emoción porque creía estar cerca de encontrarla. Ese mismo día, Diego llamó con novedades. «He investigado más a fondo», dijo el detective. «Elena fue adoptada por la familia Fuentes cuando tenía pocas semanas de vida. Y adivina de dónde venía. Del orfanato Rayito de Luz, el mismo donde trabajaba Sofía como voluntaria». «Diego», interrumpió Mateo, con el corazón acelerado, «necesito que averigües si Sofía y Elena podrían ser hermanas». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Qué te hace pensar eso?». «Acabo de encontrar cartas. Sofía descubrió que tenía una hermana gemela y la estaba buscando antes de morir». «Mierda», murmuró Diego. «Eso explicaría el parecido». 2 días después, la confirmación llegó en forma de registros de adopción. Sofía y Elena habían nacido el mismo día, de la misma madre, y habían sido separadas durante el proceso de adopción. Mateo se sentó en su despacho, tratando de asimilar la noticia. Todo este tiempo Elena no era una estafadora ni una coincidencia. Era la hermana gemela de Sofía, la tía biológica de Valentina. ¿Cómo se lo diría? ¿Cómo reaccionaría ella al saber que la mujer cuyo lugar había ocupado sin saberlo era en realidad su hermana perdida? Esa noche, después de acostar a Valentina, Mateo invitó a Elena a su despacho. Con manos temblorosas le mostró las cartas y los documentos que había encontrado. «Hay algo que debes saber», dijo con voz seria, «y va a cambiar todo lo que creías sobre ti misma». Elena miró los documentos que Mateo había extendido sobre el escritorio. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. «No puede ser», murmuró con la voz quebrada. «Yo tenía una hermana gemela. Sofía era mi hermana». «Todos los registros lo confirman», respondió Mateo suavemente. «Nacieron el mismo día, en el mismo hospital. Fueron separadas durante la adopción». Elena se dejó caer en el sillón abrumada por la revelación. Toda su vida había creído ser hija única, y ahora descubría que no solo había tenido una hermana gemela, sino que había estado ocupando el lugar de esa hermana sin saberlo. «¿Lo sabías desde el principio?», preguntó con un hilo de voz. «¿Por eso me contrataste?». «No», respondió Mateo con firmeza. «Te lo juro. Contraté a una niñera sin entrevistarla, y cuando te vi, me quedé helado. Pensé que era una coincidencia cruel o algún tipo de engaño. Por eso me investigaste», dijo Elena, uniendo las piezas. «No confiabas en mí». «Al principio no», admitió Mateo. «Pero después, cuando te conocí mejor». «Todo este tiempo», interrumpió Elena con lágrimas en los ojos, «he estado viviendo la vida que debía ser de ella, durmiendo bajo su techo, cuidando a su hija, enamorándome de su esposo». Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos. Era la primera vez que alguno de los dos reconocía en voz alta lo que habían estado sintiendo. «¿Qué sientes por mí realmente, Mateo?», preguntó Elena. «¿Me ves a mí o ves a Sofía?». Mateo intentó tomar su mano, pero ella se apartó. «Te veo a ti, Elena», respondió él con sinceridad. «Hace tiempo que dejé de compararte con ella». «Necesito hablar con Mercedes», decidió Elena repentinamente. «Ella debe saber la verdad». La reunión con Mercedes fue tensa y emotiva. La mujer mayor se negó inicialmente a creer la historia. «Mentiras. Sofía no tenía ninguna hermana», gritó.
Señora Vidal, mire los documentos, insistió Elena. Yo tampoco quería creerlo, pero es verdad. Mercedes examinó los papeles en silencio, y poco a poco su rostro fue transformándose del escepticismo al reconocimiento y finalmente al dolor. Dios mío, susurró. ¿Es cierto? ¿Usted no lo sabía?, preguntó Mateo sorprendido. Mercedes se desplomó en una silla repentinamente envejecida. Claro que lo sabía. Rodrigo y yo no podíamos permitirnos adoptar a 2 bebés. Los gastos médicos habían acabado con nuestros ahorros. La hermana Concepción nos dijo que había otra pareja interesada en la otra niña. Decidimos que era lo mejor. ¿Lo mejor?, repitió Elena con incredulidad. ¿Separar a 2 hermanas? Nunca le dijimos a Sofía, continuó Mercedes, como si no hubiera escuchado. Pensamos que era mejor así. Pero hace unos años encontró unos papeles viejos en nuestro ático. Empezó a hacer preguntas, a investigar y a buscarme, completó Elena. Estaba obsesionada con encontrarte, confirmó Mercedes. Pero le hice prometer que esperaría hasta estar segura antes de contactarte. No quería que sufriera una decepción si resultaba ser otra persona. Y entonces ocurrió el accidente, dijo Mateo. Un pesado silencio llenó la habitación. Tantos años, tantas coincidencias, tantas oportunidades perdidas. Lo siento, dijo finalmente Mercedes, mirando a Elena con nuevos ojos. Debimos manteneros juntas. Esa noche, Elena no pudo dormir. Su mundo entero se había puesto patas arriba. No solo había descubierto que tenía una hermana gemela, sino que esa hermana había muerto sin que pudieran conocerse. Y ahora, ella había tomado sin saberlo el lugar de Sofía en su familia. Al amanecer, tomó una decisión. Empacó sus cosas silenciosamente y dejó una nota sobre la cama. Necesito tiempo para encontrarme a mí misma. Lo siento, Valentina. Cuídense. Cuando Mateo despertó, Elena ya se había ido. Valentina lloró durante días, convencida de que había perdido a su madre por segunda vez. Elena regresó a Puerto Escondido, a la pequeña casa junto al mar que había heredado de sus padres adoptivos. Durante semanas procesó la avalancha de emociones y revelaciones, tratando de reconstruir su identidad fragmentada. Decidida a conocer más sobre su hermana y su origen, viajó a la Ciudad de México para visitar el orfanato Rayito de Luz. La hermana Concepción, ya anciana pero lúcida, la recibió con lágrimas en los ojos. «¿Te pareces tanto a ella?», dijo la monja. Sofía venía cada semana a leer cuentos a los niños. «¿Ella sabía que yo era su hermana cuando empezó a venir?», preguntó Elena. «No al principio», explicó la hermana, «pero un día, mientras revisábamos fotos antiguas, vio tu fotografía de bebé. Comenzó a investigar y descubrió la verdad. Estaba tan emocionada, incluso te encontró». «¿Me encontró?». Elena se quedó sin aliento. «¿Antes de morir?». «Sí», confirmó la anciana. «Descubrió dónde vivías, qué hacías. Planeaba visitarte esa semana, pero murió antes de poder hacerlo», completó Elena, con el corazón roto. La hermana Concepción tomó las manos de Elena. «No fue coincidencia que terminaras en casa de Mateo. El destino tiene formas misteriosas de cerrar círculos». Al regresar a Puerto Escondido, Elena comprendió que durante toda su vida había sentido un vacío inexplicable, una sensación de que algo faltaba. Ahora sabía qué era. La otra mitad de sí misma, su hermana gemela. «Sofía», susurró a las estrellas esa noche, «no sé si puedo tomar tu lugar. No sé si debo, pero te prometo que no te olvidaré nunca». Elena miró los documentos que Mateo había extendido sobre el escritorio. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. «No puede ser», murmuró, con la voz quebrada. «Yo... ¿tenía una hermana gemela? ¿Sofía era mi hermana?». «Todos los registros lo confirman», respondió Mateo suavemente. «Nacieron el mismo día, en el mismo hospital. Fueron separadas durante la adopción». Elena se dejó caer en el sillón, abrumada por la revelación. Toda su vida había creído ser hija única, y ahora descubría que no solo había tenido una hermana gemela, sino que había estado ocupando el lugar de esa hermana sin saberlo. «¿Lo sabías desde el principio?», preguntó con un hilo de voz.
¿Por eso me contrataste? No, respondió Mateo con firmeza. Te lo juro. Contraté a una niñera sin entrevistarla, y cuando te vi, me quedé helado. Pensé que era una coincidencia cruel o algún tipo de engaño. Por eso me investigaste, dijo Elena uniendo las piezas. No confiabas en mí. Al principio no, admitió Mateo, pero después, cuando te conocí mejor, todo este tiempo, interrumpió Elena con lágrimas en los ojos, he estado viviendo la vida que debía ser de ella, durmiendo bajo su techo, cuidando a su hija, enamorándome de su esposo. Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos. Era la primera vez que alguno de los dos reconocía en voz alta lo que habían estado sintiendo. ¿Qué sientes por mí realmente, Mateo?, preguntó Elena. ¿Me ves a mí o ves a Sofía? Mateo intentó tomar su mano, pero ella se apartó. Te veo a ti, Elena, respondió él con sinceridad. Hace tiempo que dejé de compararte con ella. Necesito hablar con Mercedes, decidió Elena repentinamente. Ella debe saber la verdad. La reunión con Mercedes fue tensa y emotiva. La mujer mayor se negó inicialmente a creer la historia. Mentiras. Sofía no tenía ninguna hermana, gritó. Señora Vidal, mire los documentos, insistió Elena. Yo tampoco quería creerlo, pero es verdad. Mercedes examinó los papeles en silencio, y poco a poco su rostro fue transformándose del escepticismo al reconocimiento y finalmente al dolor. Dios mío, susurró. ¿Es cierto? ¿Usted no lo sabía?, preguntó Mateo sorprendido. Mercedes se desplomó en una silla repentinamente envejecida. Claro que lo sabía. Rodrigo y yo no podíamos permitirnos adoptar a 2 bebés. Los gastos médicos habían acabado con nuestros ahorros. La hermana Concepción nos dijo que había otra pareja interesada en la otra niña. Decidimos que era lo mejor. ¿Lo mejor?, repitió Elena con incredulidad. ¿Separar a 2 hermanas? Nunca le dijimos a Sofía, continuó Mercedes, como si no hubiera escuchado. Pensamos que era mejor así. Pero hace unos años encontró unos papeles viejos en nuestro ático. Empezó a hacer preguntas, a investigar y a buscarme, completó Elena. Estaba obsesionada con encontrarte, confirmó Mercedes. Pero le hice prometer que esperaría hasta estar segura antes de contactarte. No quería que sufriera una decepción si resultaba ser otra persona. Y entonces ocurrió el accidente, dijo Mateo. Un pesado silencio llenó la habitación. Tantos años, tantas coincidencias, tantas oportunidades perdidas. Lo siento, dijo finalmente Mercedes, mirando a Elena con nuevos ojos. Debimos manteneros juntas. Esa noche, Elena no pudo dormir. Su mundo entero se había puesto patas arriba. No solo había descubierto que tenía una hermana gemela, sino que esa hermana había muerto sin que pudieran conocerse. Y ahora, ella había tomado sin saberlo el lugar de Sofía en su familia. Al amanecer, tomó una decisión. Empacó sus cosas silenciosamente y dejó una nota sobre la cama. Necesito tiempo para encontrarme a mí misma. Lo siento, Valentina. Cuídense. Cuando Mateo despertó, Elena ya se había ido. Valentina lloró durante días, convencida de que había perdido a su madre por segunda vez. Elena regresó a Puerto Escondido, a la pequeña casa junto al mar que había heredado de sus padres adoptivos. Durante semanas procesó la avalancha de emociones y revelaciones, tratando de reconstruir su identidad fragmentada. Decidida a conocer más sobre su hermana y su origen, viajó a la Ciudad de México para visitar el orfanato Rayito de Luz. La hermana Concepción, ya anciana pero lúcida, la recibió con lágrimas en los ojos. «¿Te pareces tanto a ella?», dijo la monja. Sofía venía cada semana a leer cuentos a los niños. «¿Ella sabía que yo era su hermana cuando empezó a venir?», preguntó Elena. «No al principio», explicó la hermana, «pero un día, mientras revisábamos fotos antiguas, vio tu fotografía de bebé. Comenzó a investigar y descubrió la verdad. Estaba tan emocionada, incluso te encontró». «¿Me encontró?». Elena se quedó sin aliento. «¿Antes de morir?». «Sí», confirmó la anciana. «Descubrió dónde vivías, qué hacías. Planeaba visitarte esa semana, pero murió antes de poder hacerlo», completó Elena,
con el corazón roto. La hermana Concepción tomó las manos de Elena. No fue coincidencia que terminaras en casa de Mateo. El destino tiene formas misteriosas de cerrar círculos. Al regresar a Puerto Escondido, Elena comprendió que durante toda su vida había sentido un vacío inexplicable, una sensación de que algo faltaba. Ahora sabía qué era. La otra mitad de sí misma, su hermana gemela. Sofía, susurró a las estrellas esa noche, no sé si puedo tomar tu lugar. No sé si debo, pero te prometo que no te olvidaré nunca. 3 meses pasaron. Las hojas de los árboles comenzaban a caer cuando Mateo y Valentina visitaron el cementerio en el aniversario de la muerte de Sofía. Valentina llevaba un ramo de girasoles, las flores favoritas de su madre. ¿Crees que mamá puede vernos desde el cielo?, preguntó la niña mientras colocaban las flores sobre la lápida. Estoy seguro de que sí, princesa, respondió Mateo, acariciando su cabello. Mientras se alejaban después de un momento de silencio, Mateo notó una figura familiar arrodillada frente a otra tumba cercana. Su corazón dio un vuelco. «¿Elena?», llamó suavemente. Elena se volvió sorprendida. No esperaba encontrarlos allí. Habían pasado 3 meses desde que salió de sus vidas sin despedirse. «Mateo, Valentina», murmuró. «Elena», gritó Valentina corriendo hacia ella. «¡Volviste!». Elena la abrazó con fuerza con lágrimas en los ojos. «Los he extrañado tanto». «¿Por qué estás aquí?», preguntó Mateo acercándose. «Vine a conocerla», respondió Elena, señalando la tumba de Sofía. «A despedirme de la hermana que nunca conocí». Se sentaron en una banca cercana, mientras Valentina jugaba entre las hojas caídas. «Estos meses han sido difíciles», confesó Elena. «Necesitaba entender quién soy yo realmente, más allá de ser la gemela de Sofía o la niñera de Valentina». «¿Y lo descubriste?», preguntó Mateo. «Descubrí que soy Elena», sonrió ella con serenidad. «Una maestra que ama a los niños, que disfruta plantando flores y cocinando. Una mujer que ha encontrado su camino después de mucho tiempo perdida». «Te hemos extrañado», dijo Mateo. «Valentina pregunta por ti todos los días». «Yo también los he extrañado», admitió Elena. «Pero tenía miedo de estar contigo solo porque me parezco a ella». «Nunca fue por eso», aseguró Mateo tomando su mano. «Lo que siento por ti es por quien eres tú». En ese momento, vieron a Mercedes acercarse con un ramo de rosas blancas. Se detuvo en seco al ver a Elena. «¿Has vuelto?», dijo la mujer mayor con voz temblorosa. «Solo de visita», respondió Elena con cautela. Mercedes se acercó y, para sorpresa de todos, abrazó a Elena. «He tenido tiempo para pensar, para recordar. Cometí un error terrible al separarlas. Por favor, perdóname». Elena, conmovida, correspondió al abrazo. «No hay nada que perdonar. Usted hizo lo que creía mejor». «Tengo algo para ti», dijo Mercedes, sacando una caja pequeña de su bolso. «Son cosas de Sofía, cosas de cuando era niña. Creo que ahora te pertenecen a ti también». Mientras Elena abría la caja, encontrando fotos, dibujos y pequeños tesoros de infancia, Mercedes se acercó a Mateo. «Había algo más», dijo en voz baja. «Algo que encontré después de que Elena se fuera». Le entregó un sobre amarillento. Estaba entre las cosas de Sofía. «Creo que deberías leerlo». Mateo abrió el sobre y encontró una carta escrita con la elegante caligrafía de Sofía. «Para mi esposo y mi hija, si ya no estoy con ustedes», comenzaba. A medida que leía, su rostro reflejaba asombro y emoción. Cuando terminó, miró a Elena, que jugaba con Valentina entre las hojas. «¿Qué dice?», preguntó Mercedes. «Sofía sabía», murmuró Mateo. De alguna manera presentía que no viviría mucho tiempo. Aquí dice que encontró a Elena, su hermana gemela, y que había pedido a Carlos que la contactara si algo le pasaba a ella. «¿Qué?», exclamó Mercedes incrédula. «Escucha esto», dijo Mateo, leyendo en voz alta. «Si estás leyendo esto, mi amor, significa que ya no estoy con ustedes. He encontrado a mi hermana gemela, Elena. Es maestra en Puerto Escondido, y aunque aún no he tenido el valor de presentarme ante ella, sé en mi corazón que es una persona maravillosa. Si algo me sucede, le he pedido a Carlos que la contacte. Quizás ella pueda traer la luz que Valentina y tú necesitarán si yo falto».
no para reemplazarme, sino para completar el círculo que el destino interrumpió cuando nos separaron al nacer. Carlos nunca mencionó eso, dijo Mercedes confundida. Por respeto a Sofía, intervino Carlos, que acababa de llegar al cementerio. Ella me hizo prometerlo. Me dijo que si algún día faltaba, yo debía encontrar a su hermana, pero sin revelar la verdadera razón. Dijo que el destino debía hacer el resto. ¿Tú sabías desde el principio?, preguntó Mateo incrédulo. Carlos asintió. Cuando busqué una niñera, investigué específicamente en Puerto Escondido. Encontré a Elena y arreglé todo para que viniera, pero sin decirle la verdad. Sofía creía que las cosas debían desarrollarse naturalmente. Todos miraron hacia donde Elena jugaba con Valentina, ambas riendo mientras lanzaban hojas al aire. Parece que Sofía tenía razón, dijo Mercedes con una sonrisa triste. El círculo se está completando. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Mateo le mostró la carta a Elena. Ella nos unió, dijo Elena con lágrimas en los ojos. Ni siquiera la conocí y sin embargo me dio el regalo más grande, ustedes. ¿Te quedarás esta vez?, preguntó Mateo. Sí, respondió Elena con seguridad. No para tomar su lugar, sino para crear el mío propio junto a ustedes. Valentina saltó de alegría cuando le dijeron que Elena se quedaría. Seremos una familia de nuevo, una familia diferente, corrigió Elena con dulzura, pero igual de llena de amor. A medida que caminaban hacia el auto, Mateo tomó la mano de Elena. Sofía siempre creyó en el destino, dijo, y parece que tenía razón. Quizás algunas historias están escritas en las estrellas, respondió Elena, mirando al cielo que comenzaba a mostrar sus primeras luces. Un año después, la mansión Ruiz estaba transformada. El jardín, antes descuidado, ahora florecía con girasoles, rosas y azucenas. Las ventanas permanecían abiertas, dejando entrar la luz y el aire fresco. En el centro del jardín, bajo un arco de flores blancas, se estaba celebrando una ceremonia. Mateo, vestido con un elegante traje azul marino, esperaba nervioso junto al juez de paz. Tranquilo, le dijo Rafael, su mejor amigo y padrino. Pareces más nervioso que en tu primer matrimonio. Es diferente, respondió Mateo. Esta vez es un nuevo comienzo. Los invitados, sentados en sillas blancas decoradas con listones dorados, se pusieron de pie cuando la música comenzó a sonar. Valentina, ahora de 7 años, caminó por el pasillo central esparciendo pétalos de rosa. Detrás de ella, Elena avanzaba del brazo de Carlos. Llevaba un vestido sencillo color marfil y un ramo de girasoles. Al llegar junto a Mateo, sus miradas se encontraron, llenas de promesas. «Estás hermosa», susurró él. «Y tú pareces a punto de desmayarte», bromeó ella aliviando su tensión. La ceremonia fue íntima y emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Elena tomó las manos de Mateo. «Durante toda mi vida sentí que algo me faltaba», comenzó. «Ahora sé que buscaba mi lugar en el mundo, y lo he encontrado aquí, contigo y con Valentina. No vengo a reemplazar a nadie, sino a crear algo nuevo, lleno de amor y respeto por el pasado». Mateo, con voz quebrada por la emoción, respondió: «El camino que nos trajo hasta aquí estuvo lleno de pérdidas y coincidencias asombrosas. Pero lo que construimos juntos está basado en quienes somos realmente. 2 personas que se encontraron en medio del dolor y descubrieron que juntos podían sanar». En primera fila, Mercedes observaba la escena con lágrimas en los ojos. En el último año, su relación con Elena había evolucionado de la hostilidad a una aceptación reticente y finalmente a un cariño genuino. Ahora veía en Elena no solo el recuerdo de su hija perdida, sino a una mujer con su propia identidad, que había traído alegría de nuevo a la familia. Cuando el juez los declaró marido y mujer, una mariposa naranja se posó en el ramo de Elena. Valentina, que había estado sosteniendo los anillos, señaló emocionada: «Miren, es mamá, vino a bendecirnos». En lugar de incomodidad, el comentario trajo sonrisas. Elena se arrodilló junto a la niña. «Creo que tienes razón, cariño. Tu mamá siempre estará con nosotros, en nuestros corazones y en las cosas hermosas que nos rodean». Durante la recepción, Elena se acercó a Mercedes, que contemplaba el jardín en silencio. «Gracias por aceptarme», dijo,
tomando las manos de la mujer mayor. Mercedes sonrió con tristeza. Al principio pensé que eras una intrusa. Ahora veo que eres el regalo final de Sofía para nosotros. Elena tocó el medallón que llevaba al cuello, un regalo de Mercedes. Dentro había 2 fotografías, ella y Sofía de bebés, las gemelas finalmente reunidas en un abrazo simbólico. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Mateo, Elena y Valentina se alejaron un momento de la fiesta. Juntos plantaron un pequeño árbol de cerezo en un rincón especial del jardín. «Este será nuestro árbol familiar», explicó Mateo a Valentina. «Crecerá con nosotros. Y cuando florezca», añadió Elena, «recordaremos este día en que nos convertimos oficialmente en familia». Valentina, con la sabiduría que a veces tienen los niños, miró el cielo estrellado que comenzaba a aparecer. «Ahora podemos decir, vivieron felices para siempre todos juntos», declaró con certeza. Mateo y Elena intercambiaron una mirada cómplice. Su camino no había sido un cuento de hadas tradicional, pero quizás esas eran las mejores historias, las imperfectas, las que nacen del dolor y florecen en esperanza. «Sí», respondió Mateo, abrazando a las 2 mujeres de su vida. «Ahora podemos decir, felices para siempre». Y mientras la fiesta continuaba a lo lejos, los 3 permanecieron unidos bajo las estrellas, testigos silenciosos de un amor que había encontrado su camino a través del destino, la pérdida y, finalmente, la redención.